Estimado joven, te saluda el profesor Ciclen. En esta presentación vamos a explicar el tema del centro de gravedad y centroide, ¿no? Como vemos ahí en la figura, un auto y la ubicación del centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad en forma general o centroide, que también es análogo o casi similar, viene a ser un punto central del cuerpo donde dicho punto, si nosotros a este auto lo colgamos, ¿no? Imaginar que lo colgamos de dicho punto, este auto permanece en equilibrio. O sea, el cuerpo permanece en equilibrio. Es un punto donde eh, se da el equilibrio de un determinado cuerpo. Quizás cuando se diseñan algunos, en este caso estamos hablando de vehículos, ¿no? El motor lo pueden poner en esta posición, ¿no? En la parte trasera, qué sé yo, en la parte central, de tal manera que haya un equilibrio en dicho cuerpo, ¿no? Entonces, el centro o centro de gravedad es un punto, en este caso si estamos hablando de centro de gravedad, donde se concentra toda la fuerza. Y el centroide es visto desde la parte geométrica como una coordenada, ¿no? O el centro de un determinado cuerpo. Entonces, ambos son análogos, ¿no? Ambos conceptos son análogos, pero lo vamos a resumir de acuerdo a los textos que nos hablan de dichos puntos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un cuerpo y ese cuerpo está imaginariamente en su parte central y tiene tres coordenadas, ¿no? Está en el sistema de tres dimensiones, el X, el Y y el Z representan las coordenadas de ese pequeño diferencial de peso, ¿no? Nos dice el concepto de centro de gravedad, dice un cuerpo está compuesto de un número infinito de partículas de tamaño diferencial y por tal razón, si el cuerpo se ubica dentro de un campo gravitatorio, entonces cada una de estas partículas tendrá un peso diferencial de W. Estos pesos formarán un sistema de fuerzas aproximadamente paralelas y la fuerza resultante de este sistema es el peso total del cuerpo, la cual pasa a través de un solo punto llamado centro de gravedad. El centro de gravedad en este caso es un punto donde se concentra todo el peso del cuerpo y eso permite que el cuerpo permanezca o el cuerpo eh, esté en equilibrio. Entonces, lo que se calcula en el centro de gravedad o centroide son las coordenadas respecto a un eje o a un sistema de referencia. Y aquí tenemos el concepto de centroide. Es un concepto puramente geométrico que depende de la forma del sistema. El centro de masas depende de la distribución de materia, mientras que el centro de gravedad depende del campo gravitatorio, ¿no? Tenemos el centroide de un triángulo como la intersección de las medidas del triángulo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una figura. Nosotros en esta presentación vamos a calcular centroides
por el método de áreas compuestas, ¿no? Entonces me dan una figura, como la que estás viendo en el lado derecho, me dan una figura y me piden calcular el centroide. Entonces lo que se hace aquí, como estás viendo, es a esta figura particionarlo en diferentes áreas. Por ejemplo, acá tengo un rectángulo, esta figura es un triángulo, ¿no? Y esta figura es un cuarto de círculo, ¿no? Se ha particionado en tres figuras. Entonces, a través de las diferentes de estas fórmulas, que las vamos a resumir, no las vamos a demostrar, se puede calcular el centroide, ¿no? Dice que el centroide es la sumatoria de las A sub i, que vienen a ser las áreas de cada una de las figuras, por el X sub i, que viene a ser su centro de cada una de las figuras, entre la suma total de las áreas. Igualmente acá, la coordenada Y es la sumatoria de la multiplicación de las A sub i por Y sub i entre la suma total del área. Estamos trabajando, vamos a aplicar un problema en dos dimensiones. Entonces, el método de áreas compuestas consiste en que me van a dar una figura como la que estás observando y yo tengo que particionarla en figuras conocidas. Y para eso, cada figura tiene cierto centroide. Entonces, cada figura tiene cierto centroide. Y para eso existe una tabla para el cálculo de centroides. Vamos a ver en la siguiente presentación. Ahí tenemos centroides para líneas, ¿no? Para una recta, para un cuarto de circunferencia. Este es para una línea, o sea, para una, vamos a suponer un alambre que forma una figura, ¿no? Un cuerpo bastante delgado, un elipse. Tenemos lo que nosotros vamos a utilizar en estos problemas, ¿no? En este ejemplo que vamos a desarrollar, son estas figuras. Quizás un círculo también, ¿no? Rectángulo, triángulo, triángulo, rectángulo, un cuarto de círculo, un semicírculo, un círculo, un semicírculo, un cuarto de círculo, un triángulo rectángulo, un rectángulo. En esta tabla, cada una de las figuras tiene su propio centroide. Aquí tenemos la coordenada X, la coordenada y el área. Para calcular el centroide de una figura compuesta, hay que saber el centroide de cada una de las figuras que contiene dicho cuerpo, ¿no? Coordenada X, coordenada Y, el área. Por ejemplo, el área de un rectángulo, base por altura. El área de un triángulo, base por altura sobre 2. De un triángulo rectángulo, base por altura sobre 2 también. De un cuarto de círculo, pi por radio cuadrado sobre 4. De un semicírculo, pi por radio cuadrado sobre 2. De un círculo, pi por radio cuadrado. Su centro, base sobre 2, la coordenada Y, y altura sobre 2. Entonces, vamos a suponer que a mí me dan este rectángulo. Y me dicen, esto vale 50
50 y esto vale 25 y 30. Y te van a dar un eje. Tú tienes que primero identificar tu eje. Tu eje, vamos a suponer que está aquí. Esto entonces, tus ejes, este es el eje X y este es el eje Y. Según lo que me dice mi figura, el centro dice que se encuentra ubicado, vamos a poner aquí, ahí está su centro. Entonces yo voy a encontrar cuánto vale el X barrita, el Y barra. O sea, voy a encontrar su centro de esta figura. Imaginariamente el centro está acá, he hecho un puntito y ahí me imagino que está el centro, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer es identificar tu eje, pues, tu eje coordenado, y según la figura me dice que X vale base sobre 2. Entonces, la coordenada X se supone que es esta, X sobre 2. Si esto vale 50, X sobre 2 será 25. Ese es X. Y Y vale, Y será esta medida, ¿no? ¿Qué será? Dice H sobre 2. Como H, la altura, vale 30, será 15. Esta. Y encontré el centro de dicha figura. Encontré el centro de dicha figura. Eso siempre y cuando su eje, como estás observando, esté en la esquina, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué pasaría si me dan la figura, la idea es que entender esto, ¿no? Porque aquí no vas a integrar ni vas a derivar. También hay problemas donde se tiene que integrar o derivar, integrar sobre todo para poder encontrar el centro. Pero en esta presentación solamente vamos a explicar el primer caso, o se puede decir cálculo de centroides utilizando el método de áreas compuestas. Y utilizando la tabla, pues, ¿no? La tabla de centros de gravedad de diferentes superficies. Entonces te decía, vamos a suponer que me dan esa figura y me dan estos ejes coordenados. Como vamos a ver en el ejemplo que vamos a desarrollar. Vamos a poner que esto vale, la misma figura vale 25. Esto vale 25. Esto vale 30. Entonces la pregunta es cuánto vale su centro. O sea, cuánto vale el X, cuánto vale Y. Date cuenta aquí, según la fórmula, este Y está pasando ya por el mismo centro, ¿no? Porque está pasando por la mitad, ¿no? Entonces, imaginariamente el centro de esa figura se encontraría ahí, ¿no? Entonces, ¿tendría X? No, no tendría X porque está pasando por el mismo centro. O sea, el eje está pasando por el centro. O sea, coordenada X no tendría. El X sería 0. Pero el Y sí, ¿no? Porque el Y es la mitad. Como vale 30, sería el Y 15. Pues eso hay que tener en cuenta. Y similarmente me pueden dar mis ejes. Los ejes son importantes porque de ahí yo me voy a guiar. Mira, me pueden dar esta figura. Y por aquí me dan el rectángulo. Vamos a trabajar con las mismas medidas.
50 y 30. Entonces, si tú calculas, primero hay que calcular el centro de la figura. El primer paso es calcular el centro de la figura. Según mi fórmula, me dice que el centro de la mitad en X, esto sería 15, y para este lado, su mitad sería 25. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale esta X' y cuánto vale esta Y, X', perdón, X barra y Y barra? Eso tú tienes que medirlo con respecto a este eje, al eje X y al eje Y, sobre todo con este origen aquí. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a medir la distancia que hay del eje al centro de la figura para encontrar ese X barra. O sea, hasta aquí. Voy a trazar una línea, más o menos hasta aquí, en X. Entonces, el X barra sería, eh, aquí se supone que te van a dar una distancia. Este problema lo estamos inventando, vamos a suponer que te dan aquí 45. Entonces, el X barra sería 45 más, acá tienes 25, 40, 60, 70. Ahora el Y, igualmente, vas a medir del centro hasta la parte de abajo. Aquí se supone que el problema te debe dar una medida, vamos a suponer que te da 35. Entonces, hasta aquí hay 35, pero hay 15 arriba a su centro, sería 50. Entonces, el Y barra sería 50. Y ya encontraste el X barra y el Y barra de esa figura con respecto al eje X y Y. ¿Qué más se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta que esto puede estar al lado izquierdo, ¿no? Si está al lado izquierdo, tú sabes que por las coordenadas, este lado es negativo. Quizás arriba es positivo, no hay problema. Entonces, también en caso la figura se encuentra en el lado izquierdo, considéralo negativo. O también se puede encontrar en la parte de abajo, ¿no? Parte de abajo, el X es negativo, el Y es negativo. Otra cualidad en estos problemas es que a veces me dan, por ejemplo, vamos a suponer que me piden el centroide de esa figura que está sombreado de color rojo. Entonces, tú lo que puedes hacer para calcular el, el centroide, o sea, vamos a poner de nuevo la figura. Ok, esto de aquí. Vean esa figura. Esta. Entonces me piden calcular el centroide de esa figura de lo que está sombreada más. Entonces tú dices, para calcular el centroide, igualito que cuando quizás en el curso de razonamiento matemático de áreas, cuando te pedían calcular el área de esa parte sombreada, lo que se hacía era calcular el área del rectángulo, calculabas el área del rectángulo y a esa área le restabas el área de ese círculo. Acá es similar, ¿no? Tú puedes calcular al área total
le pones positiva y esta área que no pertenece le pones negativa. Y calculas el centro. Y aquí vamos a ver hay más fórmulas que te he puesto en esta presentación para que se hacen otros cursos que puedan ser de ayuda. Ahora sí vamos al ejemplo. Dice, utilizando el método de áreas compuestas, determine la ubicación del centroide del área sombreada ilustrada en la figura. O sea, a mí me piden calcular el centroide de esta parte celeste que estás observando. Me dan ciertas medidas. Entonces, tú automáticamente debes pensar, primero ver tu eje. ¿Dónde está ubicado mi eje? Mi eje no está ubicado en una esquina, está ubicado en el medio, ¿no? Porque para acá es 400, para acá es 400. ¿Qué más? Dices tú, yo puedo calcular entonces el centroide de esto. Una vez que calcule el centroide de este rectángulo, le voy a restar este triángulo y este mitad de círculo. Y el problema está desarrollado. Entonces, una vez que has pensado de esa forma, también date cuenta que por acá hay una coordenada negativa. A este lado, el eje está acá, lado derecho, positivo. Lado derecho positivo, lado izquierdo negativo. Esos pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta. Y comenzamos, ¿no? Comenzamos a calcular con la primera figura. Vamos a calcular el centroide de todo eso, de todo rectángulo que tiene de base 800 y de altura 700. Calculamos. Eso es positivo, estamos llamando un área positiva. Listo. A eso un área 2 negativa y a eso un área 3 negativa, porque no pertenecen a la figura. Ahí ya identifiqué las tres áreas, ¿no? El área 1, que es todo, el área 2, que es la mitad del círculo, y el área 3, que es el triángulo rectángulo. Comenzamos con la primera. El rectángulo. Tengo que saber primero el centroide de la figura, según la tabla antes mencionada. Ahí tengo la tabla. No te olvides que la primera es el centro para la coordenada X, el otro es el centro de la coordenada Y, y este es el área. Su eje, el eje, ahí imaginariamente está el centro. Entonces digo, como este eje está pasando por su centro, yo ya sé que no hay X, el X vale 0. Pero el Y, el área, bueno, calculamos el área en base, que vale 800 por 700 o 700 por 800. Sería 560 por 10 al cubo. Como está en unidades de milímetros, sería milímetros al cuadrado. Positiva y ves, área positiva. Entonces, en X ya detecté que es 0, pero en Y sí hay una medida, ¿no? Que sería en este caso. Yo sé que toda la altura mide 700 y su mitad sería 350. Quiere decir que esta línea
esta doble flecha tiene una medida de 350. Entonces, ahora sí vamos a hacer los cálculos en la figura. Te lo voy a mostrar aparte. Ahí tenemos, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. 400, 400, nos olvidamos nosotros de este semicírculo, de este triángulo. Nosotros estamos calculando de la rectángulo. Entonces yo me centro ahí solamente. Esta medida es 700, esta medida es 800, el centro pasa por en medio. Date cuenta que mi fórmula, esto hay que entenderlo bien, fórmula me dice que el centro es X medios y que digo B medios y H medios, siempre y cuando mis ejes estén en la esquina. Pero como ves, el eje Y está pasando por ahí, en el problema, ¿no? Quiere decir que el X vale 0. El Y sí, porque el Y es una altura. Pues, comprendido eso, ahora me voy a la siguiente tabla. En una tabla debo tener estos valores. La forma, en este caso, representa el rectángulo. El área, la multiplicación, bueno, dependiendo qué figura es, como es un rectángulo, la unidad milímetro cuadrado. El X, ¿qué viene a ser el X? La medida del centro de la figura, el eje X, el Y, que viene a ser el Y, el centro de la medida del centro al eje Y. En este caso, esta medida. Después debes multiplicar a X y después debes multiplicar también a Y. ¿Por qué milímetros cúbicos? Porque si el área está en milímetros cuadrados y la coordenada X está en milímetros, la multiplicación de milímetros por milímetros al cuadrado me da milímetros. Estos valores yo necesito para poder calcular el centroide. Entonces, si nosotros te decía que hay que multiplicar para encontrar el AX, pues nosotros vamos a encontrar esto. Igualmente, el área lo vamos a multiplicar por Y para encontrar el Y. En nuestro, en nuestra primero, el primer cálculo de este, de este rectángulo tendríamos los siguientes valores de acuerdo a la tabla. Es un rectángulo, el área, la multiplicación, 560 por 10 al cubo, milímetros cúbicos. El X, ya te dije que el X es 0 porque el eje está pasando por en medio. El Y sí, porque hay una determinada altura. ¿Cuánto vale? 350. Ahora si yo multiplico A por X, 560, 10 al cubo por 0, me da 0. 560 por 10 al cubo por 350, bueno, o con brevas, 196 por 10 a la 6. Entonces ya calculé la parte, primera parte. Ahora me voy a la siguiente figura. La siguiente figura es el medio o la mitad del círculo. Bueno, ahí vamos a suponer que está su centro. Ese es el área. ¿Por qué negativo área 2? Porque eso no pertenece a la figura. Esa área se debe considerar negativa. El centroide de la figura, de acuerdo a la tabla, tenemos eso. Mira, esto también hay que entenderlo bien. El X dice que es, ¿quién es el X ahí en mi figura? El X es esta medida. Ese es el X. Ese es el X. Dice que es la mitad del radio. Perdón, la mitad del diámetro. Porque el diámetro aquí es 2R y su mitad sería R. ¿No? En todo caso es radio. Ese es el X. El Y, ¿cómo se calcula? El Y es supuestamente esta altura. El Y dice que es 4 por el radio sobre 3pi. Y su área es pi por radio cuadrado sobre 2, ¿no? Bueno, eso lo sabemos porque el área de un círculo es pi por radio cuadrado. Como es la mitad, se divide entre 2.
Muy bien. Ahora, eh, comenzamos a analizar. Pero date cuenta que acá la figurita es como si estuviera volteada, ¿no? Aquí está en forma horizontal, pero acá está así. Como lo puedes ver, el eje, ahí está el eje, está así. Mi figura está de esta forma. Pues el X y el Y no va a cambiar, simplemente que ahora esta X, ¿no? Esta X, si tú has volteado la figura, esta X, la X, se ha convertido en Y. Y este Y, que voy a utilizar la misma ecuación, o sea, voy a utilizar esto, se ha convertido en X. O sea, no cambia, pero lo que cambia sí son eh, las coordenadas, ¿no? Las fórmulas no cambian. O sea, lo que te quiero es decir que esto no cambia, pero las coordenadas sí de acuerdo a la figura que me están dando. Eso también es otro detalle cuando deseas calcular centroides. Entonces, con esa indicación, nosotros tenemos lo siguiente, mira. Bueno, el área lo calculamos pi por radio, que es 300 al cuadrado sobre 2. Bueno, nos queda 141,4 por 10 al cubo milímetros al cuadrado. Eso se supone que esa radio vale 300, aquí me lo están indicando también. 300, para el de abajo también va a ser 300. Como yo sé que toda esta medida o esta altura es 700, esta pequeña porción que ves aquí sería 100, ¿no? Entonces sería 100. O sea, ese dato también es importante tener. Ahora calculo el centro del semicírculo. Entonces tú aplicas tu fórmula. Entonces este sería el Y, ¿no? El Y, según lo que me dice aquí, es 4R sobre 3pi, ¿no? O sea, esta altura de la figura, la altura de la figura es 4R sobre 3, ¿no? R equivale a 300, pues yo voy a reemplazar 4 por 300 entre 3. Y eso sería el X, que es R. O sea, R vale 300. Muy bien. Una vez que tú has calculado tu centro, pero de la figura, tienes que medir o tienes que tomar medidas del centro al eje, a este eje, que está de color punteado. Entonces, en X va a ser eso. Perdón, en Y va a ser esto. Va a ser la medida de Y. Va a ser entonces aquí 300 y acá como tiene 100, 400. Y lógicamente eso va a ser X, porque lo estás midiendo con respecto al eje X. En Y va a ser positivo y en X va a ser negativo. Entonces, primero, para encontrar esta parte, lógicamente, ¿no? Hay que saber restar solamente, porque tú con esta fórmula has hallado esta partecita. Entonces, se supone que esta medida va a ser los 400 quitándole 4R sobre 3. Y ya encontraste este va a ser tu X y tu Y, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Pues, observa, ahí está. 4 por 300 entre 3. Y aquí te indica la medida, o sea, solamente esta parte. La que te había indicado acá, esta flecha que está doble entrada, doble sentido, pero de color medio amarilla. Es esto. Ahora, ¿de dónde ha salido
272,7 ha salido de restar 400 menos 127,3 para encontrar esta medida que antes te mencionaba, que es esta. Y el Y, ya sabemos que hasta aquí 300, pero acá había 100, sería 400. Eso lo vas a ubicar en tu tabla, ya que antes hemos visto, ¿no? La forma es un semicírculo. El 2 significa que es la figura 2. El área negativa. ¿Por qué negativa? Porque no pertenece a la figura. El X, si te das cuenta, este es el X, este es el X, y está al lado izquierdo del eje, ¿no? Debe ser menos 272,7, pero negativo. Bueno, multiplicas A por X, te va a salir negativo por negativo, positivo. El Y es 400, multiplicas A por Y, ahí va a salir negativo. Entonces ya tenemos de la siguiente, de la segunda figura. Ahora vamos a la última figura, que es este triángulo rectángulo. Bueno, ahí tenemos el triángulo rectángulo también con un signo, una área negativa, para que lo puedas comprender. Y vamos a empezar. Aquí lo tenemos los cálculos, pero vamos a empezar con el centroide de la figura. El centroide del triángulo rectángulo es este. Nos dice que la base, el X, este viene a ser la coordenada X, es la base sobre 3 y la coordenada Y es la altura sobre 3. En mi figura que ves ahí, esto sería el X, ¿no? Es todo lo que mide la base, que debe ser, se corrige la tablita, este debe ser B y este debe ser H. Y evito un error, pero te lo estoy mostrando ya en esta explicación. El X, esta X debe ser B sobre 3. Y esta alturita debe ser H sobre 3. Y date cuenta que eso se mide con respecto a este angulito de 90 grados. Aquí el triángulo, lo ves, está en forma invertida, ¿no? Pero no ha cambiado. Entonces tú tienes que visualizar. Bueno, aquí dices, aquí está mi 90 grados. Mi centro está por aquí. Entonces yo sé que esta medida es la altura entre 3. Entonces esto va a ser 400 entre 3. Y esto de aquí, esta medida que ves aquí, va a ser 200 entre 3. Lógicamente que lo que queda, le restas, pues, ¿no? 200 menos 200 sobre 3 te sale este valor. Igualmente acá, esta medida va a ser 400 menos 400 tercios. Una vez que ya tienes eso, tomas medidas para calcular el centro, tanto en Y, la Y barra y el X barra. Entonces sumas 200 más esto y sumas 300 más esta medida. Y ya está con respecto al centro de este triángulo rectángulo. Vamos a ver. Ahí está el eje, el área, base por altura entre 2. 40 por 10 al cubo, milímetros al cuadrado, un área negativa. Porque no le pertenece a esa figura, ¿no?
Le dije que ahí estaba el centro, ese es el X, ¿no? Le dije que era base sobre 3, es el Y, altura sobre 3. La base no te olvides que es 400, perdón, 200 y la altura es 400. Con ese dato, una vez que hemos encontrado ese dato, medimos esta coordenada que representa la coordenada Y esta coordenada que representa la coordenada X. De tal manera que el cálculo lo tendríamos de la siguiente manera. Aquí lo vemos. Aquí te está indicando 400 sobre 3, que es esta línea. Este 400 sobre 3, que es 133.3, representa esta medida. Y esta medida es lo que debe estar acá abajo. Acá está 200 sobre 3, que es 66.7. Una vez que has encontrado esas medidas, ¿no? Ya puedes calcular cuánto mide X, ¿no? Entonces, se supone que para encontrar la coordenada X vas a sumar 200, ¿no? 200 más esta medida que está. Esa medida, como lo has hallado, has hallado restando 200 menos 133.3, que te sale esto. Entonces 200 más la diferencia que has hallado ahí, lo vamos a hacer con una calculadora si quieres. Entonces con una calculadora lo comprobamos. Vamos a comprobar. Hasta aquí hay 133.3. Entonces nosotros comprobamos 200 menos 133.3. Esto vale 66 punto 7. 66.7. ¿No? Ahora, aquí lo tengo. Oh, no, aquí estamos haciendo un pequeño error, ¿no? Vamos a calcular esta medida. Esa medida. O sea, esa medida es la base la base es 200. 200 entre 3, 66.6, ¿no? Y había visto un pequeño 66.6. Esa medida horizontal, según la fórmula que me dice que es base entre 3 en X, es Z. Lo está señalando. Ahora, lo que queda, ¿no? Lo que queda, voy a poner de rojito. Esto que queda va a ser 200 menos 66.6, 133.4. O sea, este de aquí va a ser 133.4. Si yo sumo 200 más 133.4 va a ser 333.4. O en todo caso, redondear, sin redondear, 333.3.
eso va a ser en X. El área es negativa, bueno, multiplicas A por X, te queda este valor negativo también, porque menos por más, menos. Ahora el Y, vamos a comprobar el Y. Para comprobar el Y, es esto. Es esta altura entre 3. Aquí lo tenemos, 100, 400 entre 3, 133.3. Esa es esa medida. Esa medida vale 133.3. Vamos a calcular esto, lo que le falta para 400. 400 menos 133.3, 266. 266.7. Para calcular esta distancia que ves aquí, simplemente sumaría 266.7 más 300. Si sumo, me queda 566.7. Positivo, bueno, porque está hacia arriba, ¿no? Y multiplicando el área que es negativa por esa coordenada, bueno, obtengo menos 22.67 por 10 a la 6. Entonces, el detalle acá está en saber utilizar la fórmula, saber las medidas que vas a calcular y de dónde vas a medir. Entonces, siempre la medición o, o el procedimiento es que calcules el centro de la figura que te están dando. Una vez que has calculado el centro de la figura, tomes las medidas de ese centro hacia el eje, en este caso, esta distancia vertical que representa la coordenada y de este centro en forma horizontal, ¿no? Teniendo como referencia el eje que te está dando el problema, el eje general y el punto, ese punto que lo voy a poner, el punto de origen del dicho eje. Entonces, y llenar esa tabla, ¿no? Si eres mi alumno, te había dado yo un cuadro en Excel también, lo puedes hacer y ya la multiplicación sale automáticamente. Y al final tenemos esa tabla, ¿no? Tenemos esa tabla de las tres figuras que hemos detectado en esa figura que me están solicitando. Pues, recordarles también que cuando la figura pertenece al cuerpo, positiva; cuando no pertenece, negativa, el área. Una vez que hemos tenido esto, sumamos todas las áreas. Aquí vemos sumatoria. Sumamos eso, ¿no? Nos va a quedar 378.6 por 10 al cubo. Sumamos todas las A por X. 25.23 por 10 a la 6. Sumamos todas las A por Y. 116.77 por 10 a la 6. Y aplicamos la fórmula. La fórmula dice la suma de todas las A por X entre la suma de las áreas para encontrar la coordenada X. Y ya tenemos la suma de las A por X, 25.23 por 10 a la 6 por la suma de todas las áreas. Nos da 66.6 milímetros. Igualmente, para encontrar la coordenada Y, sumamos toda la sumatoria de las AY, que es 116.77 por 10 a la 6, entre la suma de todas las áreas que no cambian, sigue siendo 308 milímetros. En conclusión, nosotros podemos imaginar que con esa coordenada anterior, el centro, con esta coordenada, ¿no?, en X 66.6 y en Y 308, el cuerpo más o menos estaría ahí, ¿no? Estamos dándole una escala quizás no tan buena, pero para que tú entiendas,
¿no? En X 66 y en Y a pasar los 300, ¿no? Por ahí, más o menos, debería estar el centro de esa figura, el centroide. O sea, ese punto es o permite que el cuerpo, que toda esa estructura, la que está sombreada, permanezca en equilibrio. Entonces, para que tú puedas practicar, aquí vemos algunos problemas. Intenta desarrollarlo aplicando el procedimiento antes explicado. Cualquier consulta puedes dejar en los comentarios, o si eres mi alumno, estoy conectado con el enlace ya antes mencionado en clase.